¿Ya lo pueden ver? Sí, doctora, ya se ve. Sí, perfecto. Entonces, esto es lo que restaba de lo que estuvimos platicando del libro de Corea, de la empresa japonesa, y nos hablaban de las diferencias entre varios conceptos. Empresa E, empresa J, empresa, creo que también hablaban de la empresa M, no recuerdo, ahorita lo vemos, pero platíquenme, ¿qué entendieron de estas cuestiones? Porque tienen ahí el cuestionario a la mano, yo no lo puedo ver ahorita, pero no sé si lo tengan ustedes a la mano que lo podamos revisar. Sí, sí, está en la mano. A ver, perfecto. Tú ahí dime cuáles son las preguntas, que ya no era tan grande, ¿verdad, Osvaldo? No, eran como de 6 preguntas. Era chiquito. Sí, ¿en el 12 o en el 13? Creo que fue el último, porque ahí es donde se les pregunta acerca, creo que de las diferencias Ah, de la empresa J, la sí. empresa E y eso, ¿no? Y este es el 13. Bueno, el último. ¿Le digo las preguntas o...? Sí, si eres tan amable, por favor, Osvaldo. Aquí La ya. uno es, ¿cuáles son y en qué consisten las principales diferencias entre la empresa J y la empresa E? Ok. Después la otra. Dice, ¿por qué para Aoki la estructura de la empresa J es más eficiente que la de la empresa E? Ok. Ajá. ¿Por qué la empresa J se considera un ejemplo de la empresa cooperativa? Ok. Ajá. ¿Qué críticas se pueden hacer a la visión de Aoki? Ok. ¿Cuáles y en qué consisten las principales diferencias entre la empresa J y la empresa O? La O. Ok. ¿Y en qué consisten las principales transformaciones de la empresa O? Son todas. Sí, Ok. Entonces, a ver, ustedes que ya leyeron, platíquenme qué entendieron de las diferencias, cómo se concibe a la empresa J y cómo se concibe a la empresa E. De ahí partimos, ahí lo tienen en la diapositiva. pues, Si bueno, a lo mí, entendieron, no lo entendieron, los confundió, no saben hacia dónde va la pregunta. A ver, Osvaldo. sí, a mí me parece que, bueno, la empresa estadounidense Ujú, se construye a partir de esta idea de las economías de escala ujú, y de una producción eh, con tendencia creciente. ok. Entonces, por lo mismo tiene que ser la producción de un producto homogéneo, pero en gran escala. Ujú, Y la empresa J tiene bueno, se constituye a partir de una ideología al revés, ¿no? Entonces, busca productos que no sean homogéneos y que tengan cierta flexibilidad a la hora de la producción para ser variados y en pequeña escala. ujú. Ok, gracias Osvaldo. ¿Alguien más acerca de estas diferencias entre la empresa E y la empresa J? ¿Por qué me hablan de la empresa E? ¿Qué es la empresa E? ¿Qué es la empresa J? ¿Quién me puede platicar un poquito? Catalina, José Carlos, andaba por aquí su compañero, creo que Iván, pero ya se nos fue. Entonces, a ver, José Carlos, Catalina, ya no sean tímidos, ya la última Bueno, clase. sí, A ver. buscando mi cuestionario, no tenía prendida la... ¿Cómo, Catalina? Eso ya desde las con- 6 de la mañana, lo tienes que tener ahí ya prendida la computadora y el cuestionario y todo. José Carlos, a ver, en todavía. lo que busca Catalina, Yo también, doctora. han de estar como estos, los que pasan los memes, ¿no? De que está la profesora dando clase y ustedes están Ya, ya, acostados con la cobija ahí, de veras, qué envidia. Uno sí se tiene aquí que sentar. A ver, Catalina, te escucho. Catalina, Catalina. Ustedes,
y de separación en función de estándares preestablecidos. Ajá. Pero la empresa J, la división del trabajo es flexible y también la renovación de tareas y de funciones. Y bueno, eso creo que sí me quedó claro también en el nivel de la empresa. En la empresa E es como dice ahí, el modelo jerárquico y se da un reparto de la autoridad. Y en la empresa J los procedimientos son flexibles. Y pues es lo mismo que tiene ahí en la diapositiva. Fíjense, cuando estamos hablando, gracias Catalina, cuando estamos hablando de la empresa E y de la empresa J, la empresa E hace alusión a la empresa estadounidense, la empresa J a la empresa japonesa. Y entonces, para diferenciar categorialmente, teóricamente, cómo se comportan estos dos tipos de empresa, van a establecer una serie de niveles, ¿no? A nivel taller, que caracteriza a cada una de estas empresas, que las hace distintas en su funcionamiento como empresa y principalmente en esta cuestión, chicos. Aquí hay un recuadro superior izquierdo que dice estructuras de intercambio de información. Acuerden que eso es sumamente importante. Los cambios que se hicieron y que revolucionaron la empresa estadounidense y la empresa japonesa fueron cambios en el modo de organización del trabajo y en el modo en que se organiza la producción. Entonces, esas fueron las grandes innovaciones. No fue la aplicación de una tecnología súper específica. Obviamente hubo adecuaciones tecnológicas, pero los principales cambios se centraron en estas modificaciones a la forma en que se organizaba el trabajo al interior de la empresa y en la forma en que se organizaba la producción al interior de la empresa. ¿Ok? Entonces, y una de estas cuestiones importantes a la hora de organizar el trabajo y organizar la producción es el intercambio de información. Entonces, observemos estos niveles o estas categorías entre ambos tipos de empresa. Me hablan de la empresa E y de la empresa J. Hacen alusión al taller. Entonces, estamos hablando que es la modificación en la forma en que se organiza el trabajo. ¿Qué pasaba con los trabajadores o con los obreros que participaban en la empresa estadounidense? Entonces, cuando hablamos de la empresa estadounidense, estamos hablando del Fordismo. Y entonces, el Fordismo tiene sus bases en Taylor, en la Organización Científica del Trabajo. Ojo, pero con Taylor, con esta Organización Científica del Trabajo, se buscaba desarrollar el One Best Way o la mejor forma de hacer las cosas a través de una secuencia de diferentes etapas de la producción. Eso significaba que una persona, ¿no? Podía, o sea, se le daba un guión y en el guión se le decía tú tienes que hacer A, B, C, D, E y todo estaba cronometrado. De hecho, Corea tiene un libro muy bonito que se llama El taller y el cronómetro. Y hay otro que se llama, creo que El taller y el robot. Entonces están muy padres porque hablan acerca de estas modificaciones en la organización de la producción y del trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema con el Taylorismo? Que aún con esta cuestión que la persona secuencialmente sabía qué hacer, tenía que estar este vigilante o este capataz que debía de dictar los ritmos a los cuales trabajaban las personas. Ese problema se salva, ¿no? Se supera cuando se establece la línea de montaje, porque ahora la misma línea de montaje es la que da ¿qué? Es la que da el ritmo al cual van a operar los trabajadores, ¿sí? Y una de las cuestiones también aquí importante ya en el Fordismo es que se va a llevar a su máximo extremo, ¿no? La separación de las funciones de las personas. Ya no va a haber una serie, ¿no? Un proceso entero que puede estar en manos del trabajador, sino que ahora su trabajo está prescrito desde el Taylorismo por la gerencia
el gerente le dice qué hacer, el administrador le dice qué hacer, y se va, o sea, ya no hace todo el proceso, ahora hace una partecita, ¿no? Y se va a súper especializar en esa tarea. Por eso nos dice, en el taller, en la empresa estadounidense, estamos hablando de que va a haber una especialización y una separación en las funciones de los trabajadores. Y estos van a trabajar en función de estándares preestablecidos. Acuérdense que una de las cuestiones importantes con la empresa estadounidense es la estandarización. Y la estandarización del producto, pero también la estandarización del trabajo. ¿Y quién marca esos estándares? La administración. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con esta empresa J, con la empresa japonesa? Decíamos y leíamos con Coriat que la empresa J se caracteriza por todo menos por la rigidez. Si quería ser rentable, si quería ser productiva en el contexto en el cual estaba inserta, acuérdense del título del libro, Pensar al revés, tenía que pensar al revés la tradición estadounidense. Y entonces ellos veían que estas empresas grandototas, ¿no? Verticalmente integradas, con un mando jerárquico, y por eso dice, a nivel de empresa, es un modelo jerárquico. ¿Por qué? Porque había múltiples departamentos, jefes de esos departamentos, y es en una cuestión triangular que tenemos a la administración general y de ahí toda la información, por eso dice estructuras de intercambio de información, toda la información fluye desde arriba hacia abajo. Información respecto a qué, chicos, qué se va a producir y en qué cantidades, ¿ok? Esa fue una pregunta que me hacía José Carlos la clase pasada, esto de aguas arriba. Aquí estamos hablando de que toda la información, todo cómo produce la empresa, o sea, el tipo, lo dictaba la empresa, ¿sí? O sea, todo se dictaba desde la oferta, desde la producción. Y es un modelo jerárquico de intercambio de la información. ¿Quién dice lo que tienes que hacer? Los diferentes jefes de todos estos departamentos enormes, secciones, mercadotecnia, ventas, y de ahí hacia abajo fluye toda la información. ¿Ok? Entonces, la empresa J, si lo vemos a nivel del taller y al nivel de empresa, va a ser distinta en cuanto a qué, a la o sea, en cuanto a esta rigidez, porque se buscaba flexibilidad. Y ahorita platico por qué esta cuestión era rígida. Entonces, si lo vemos a nivel de taller, y lo platicábamos cuando veíamos toda esta cuestión de los obreros, aquí ya no estamos hablando de estas líneas de montaje, sino se trabaja en estación fija, en equipos de trabajo, y va a haber no directores de todo un departamento, sino va a haber ¿qué? Jefes de equipos de trabajo. ¿Ok? Y acuérdense de algo que era bien importante. ¿Qué tipo de trabajador necesitaba yo? ¿Cómo es el trabajador en la empresa J? Multifuncional. Multifuncional. Primero, es un trabajador desespecializado, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que se rompe con esta cuestión de la empresa E, o sea, no te especializas, sino ahora te desespecializas, y esta ¿cómo dijeron? Multiespecializado, ¿cómo dijeron? ¿Sí? Multifuncional. Multifuncional, multifunciones, también se le dice de una forma así muy, muy elegante que es un trabajador ¿cómo? Ay, ¿a poco no se acuerdan? Polivalente. Polivalente, muchas gracias Israel, ¿no? Polivalente, entonces tenemos que es un trabajador polivalente, que tiene que a él se le dan muchísimas responsabilidades, tiene que ser, ¿no? Autónomo, tiene que poder, acuérdense el principio de la automatización. Estamos trabajando ahí, pero si detecta un problema, ¿no? Tiene que parar, tiene que ser capaz de poder diagnosticar en un primer momento qué es lo que está pasando en su zona de trabajo, poder resolver, ¿no? Esta cuestión, y también que tiene que verificar la calidad en esa etapa que él está, o en ese trabajo que él está realizando. Aquí no. Con la empresa E, ustedes hacían una parte y hasta el final, ¿no?
había un departamento de gestión de la calidad que revisaba en un lote si cumplía o no cumplía, y se iban muchos productos que quizá no cumplían con los estándares que se tenían que cumplir. Y eso hacía que hubiera una gran acumulación de inventarios. Entonces, aquí en esta empresa J, estamos hablando de un trabajador desespecializado, polivalente, que se tiene que encargar de muchas tareas y funciones, por eso dice renovación de tareas y funciones, y que tiene que ser sumamente flexible. Recuerden que en la última sesión lo que nosotros vimos eran los diferentes layouts, cómo se podía trabajar el trabajador, ¿no? En las jaulas de pájaro y todo lo demás. Y cuando veíamos a la empresa J, cómo cambia, y esa flexibilidad, chicos, está sumamente vinculada con cambios en la demanda. Cambios en la demanda cuantitativos, ¿sí? Entonces, si variaba la demanda, recuerden cómo cambiaba la zona en la que trabajaba esta persona. Se ampliaba, podía estar en 2 zonas al mismo tiempo participando, hasta en 3. Esa es la flexibilidad, y para eso necesitamos otro tipo de trabajador, un trabajador polivalente, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando a nivel de empresa, estamos hablando de este modelo que es contrario a lo jerárquico, porque ya no estamos hablando de toda esta información de arriba hacia abajo, sino que ahora estamos hablando de qué, de una información de abajo hacia arriba. ¿Quién dicta la información para que la empresa se ponga a funcionar? El mercado. Entonces, ahora viene toda esta cuestión, dice, procedimientos flexibles y transfuncionales de coordinación. ¿Por qué? Porque no solamente la información fluye de arriba hacia abajo, el mercado dicta qué es lo que tiene, ¿no? que producir la empresa, y en función de eso la empresa opera, sino que a través de toda esta cuestión de la renovación de tareas y funciones, el trabajo en equipos, ¿no? En zonas fijas, eso hace que haya una mayor comunicación entre los que están operando dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿eso va quedando claro hasta aquí? Sí, profesora. Uh-huh. Ahora vean, si estamos hablando de una integración vertical, y lo veíamos, diferentes opiniones por qué se da la integración vertical, la integración vertical se puede dar, y siempre está esta cuestión que puedes regresar al mercado porque un activo sea sumamente específico, porque ganas gracias a economías de escala, porque disminuyes la incertidumbre. Entonces, la empresa, al integrar operaciones, acuérdense que a medida que tú integras operaciones, fases, procesos, actividades, la empresa crece. Y por eso hablamos que son empresas muy grandes verticalmente integradas. Y dice ahí, la empresa E es una empresa rígida. ¿Por qué? Porque ellos veían que ante cambios en la demanda, no es lo, o sea, le costaba, dado ese tamaño, dado el grado de integración de ciertas actividades, le iba a costar ¿qué? Cambiar para hacer frente a la demanda. Ojo, esta empresa E fue sumamente funcional durante el periodo de la posguerra en los Estados Unidos. Acuérdense que durante el periodo de la posguerra se va a denominar el modelo fordista de producción. ¿Y qué es el modelo fordista de producción? Entendido como modelo de desarrollo. Es un modelo donde se va a priorizar, ¿no?, la creación de un mercado interno. Las empresas, ¿no?, crecen y necesitan, o sea, esta producción que gracias a todos los avances que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial y que luego se aplican y que se reconvierte una economía de guerra a una economía civil, van a traer fuertes ganancias en términos de productividad, y es la producción en masa. Entonces, esa empresa necesitaba un consumo de masa. Entonces, hay que darle salida a esa producción. ¿Y cómo se logra ese consumo en masa? A través, ¿no?, de una institucionalización a nivel macroeconómico de acuerdos entre los principales actores sociales, es decir, el Estado, las empresas y los sindicatos. Entonces, los sindicatos, como representantes de los obreros, aceptan
adecuarse a estas prácticas de la empresa, a la especialización y a la separación, ¿sí? A esa intensificación del trabajo. Pero aceptan, o sea, es como dicen, bueno, a ver, esto es lo que tú tienes que hacer, y siempre preguntas, bueno, ¿y qué voy a ganar? ¿Qué es lo que ganaba aquí este trabajador? Tú sigues ciertos estándares preestablecidos, separas tus funciones, ya no tienes todo este know-how, solamente haces una parte de ese producto social, y a cambio, entre más productivo seas, va a aumentar tu salario. Los salarios iban a estar indexados a la productividad. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumenta tu productividad, el sindicato negociaba y subía el salario, ¿sí? Entonces, la empresa se va integrando rígidamente. ¿Por qué? Porque gracias a estos acuerdos se creó un importante mercado compuesto por las clases medias y por las clases trabajadoras. Esta cuestión, aunada al estado de bienestar, permitió que grandes masas, ¿no? Surgiera una clase media que pudiera consumir lo que estaba generando la industria. Por eso era funcional la industria rígida, esta empresa ¿por qué? Porque tenías la certeza, bueno, no total certeza, pero la incertidumbre respecto a lo que tú vas a vender se reduce de una manera brutal. Entonces, por eso funcionó también la empresa porque producía grandes cantidades de una diversidad limitada, ¿sí? Había ciertos modelos, un número reducido de modelos, pero había un gran mercado que los iba a consumir. Entonces, esta empresa fue rentable bajo esas condiciones, lo cual no eran las condiciones de la empresa J. Recuerden que era un mercado sumamente balcanizado. ¿Qué significa balcanizado? ¿Alguien tiene idea de qué es la balcanización del mercado? ¿O no? No, profesora. Bueno, Osvaldo, no, bueno, José Carlos, ¿no? Osvaldo, Catalina, Iván, hagan escuchar su voz, mis estimados. No, maestra, no. ¿Por qué no me No, no. dicen? Yo hablo de balcanización y aquí bien, y nadie me dice nada. A ver, cuando hablamos de balcanización, fíjense, eh, aquí, con esta cuestión de la indexación del salario a la productividad que les decía, se va formando una clase media estadounidense con una capacidad importante de consumo. Y entonces se da la cosificación, ¿no? De la vida. ¿Por qué? Porque entra toda esta cuestión del crédito de la mercadotecnia. Y ustedes veían en las películas cuando pasan en los 50, ¿no? El estilo de vida americano. Entonces todos querían tener la lavadora, ¿cómo se llama? La secadora, bueno, no sé, el microondas, electrodomésticos, tu carro, ¿no? Tu televisión. Entonces, eso te daba pertenencia a una clase y entonces todas las personas querían tener eso. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedes obtener? Bueno, si tienes un salario que te permita consumir. Esta producción en escala, ¿no? En las economías en escala, recuerden que lo que pasa es que baja el precio de los productos. Disminuye los costos, produces más y baja el precio. Entonces eran precios que permitían que esta clase media pudiera comprar las cosas. Y entonces es una clase media que está, ¿no? Que va a separar su tiempo de ocio del tiempo de trabajo, y en el tiempo de ocio tú quieres tener una serie de comodidades en tu casa que te permitan disfrutar, y es toda esta cuestión de electrodomésticos, del auto. Entonces si necesitas auto, pues tienen que haber carreteras y surgen empresas que construyen carreteras, y si hay una carretera se puede hacer casas ahí en los suburbios con ciertas características que algunas familias van a poder adquirir. Entonces vean, es este círculo virtuoso, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que esa clase va a comprar bienes muy similares. ¿Qué pasa cuando hablo de un mercado balcanizado? En un mercado balcanizado, la distribución del ingreso, contrario a lo que se dio con esta cuestión de que surgió una clase media, se dio una mejor distribución del ingreso. Y las diferencias, ¿no? En términos de ingreso, si bien había gente que ganaba muchísimo, ¿no? Pero en términos del grueso de la población,
eran muy pequeñas, ¿sí? Y hagan de cuenta como en una, como, ¿qué será? Eh, un abanico muy, con una pendiente muy suave. Había diferencias, pero no eran tan marcadas. ¿Qué pasa cuando la distribución del ingreso está sumamente concentrada? Pues que los saltos no se dan así como en forma de abanico, sino son picos, ¿no? A ver, tengo aquí un estrato pobre, ¿no? Aquí tengo uno medio y aquí tengo uno altísimo. Entonces es así, así, así. Y en el otro caso es que una curva suave, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una distribución del ingreso de este tipo? Que en aquellos segmentos, la empresa, recuerden, la empresa crea valor y la empresa es rentable si sus clientes detectan que les está creando valor, y eso cómo se va a reflejar en las ventas. Entonces la empresa tiene que detectar quién es su mercado objetivo y qué le está pidiendo y actuar en consecuencia, dotarse de las ventajas competitivas que le o sea, que le permitan satisfacer esa necesidad o deseo o crear esos deseos. Entonces, con esta cuestión, estas empresas van a tratar de qué? De ver qué es lo que les está pidiendo este segmento. Y en un mercado balcanizado, el bien o servicio que tú consumas cumple dos funciones, ¿sí? Atender a tus deseos, pero también es una cuestión de cohesión de clase. Imagínense que Osvaldo se puede comprar un Porsche, ¿no? O un Rolls Royce. Si lo ven ustedes llegar a la UAM, ¿qué piensan de Osvaldo? Que sí deje el laboratorio ahí de método, ¿cómo se llama? De cuantitativo, o qué pensarían si ustedes ven llegar Osvaldo en ese auto. A ver, Iván, ¿qué pensarías? Que pertenece a una clase social alta. Pues requete alta, ¿no? Porque no todos podemos llegar exactamente. Entonces, y si Osvaldo va manejando ahí su Rolls Royce en la calle y se le empareja a otro Rolls Royce, ¿qué pasa? ¿Qué pensarías, Osvaldo? Pues que puede ser algún vecino, alguien Ah, que entonces conoce. ya es su vecino, ¿no? Porque vive en una zona, pues que pueden tener ese tipo de autos, ¿no? Entonces se reconocen, ¿no? Como miembros de una clase. ¿Por qué creen que es tan importante a veces? O sea, vemos a los alumnos que andan con el iPhone, no sabes si debes el iPhone, o sea, o si te vas caminando a tu, pero traes el iPhone, ¿por qué? Porque eso tú sientes que te da pertenencia a cierto segmento social. Entonces, cuando estamos hablando de que el mercado es balcanizado, significa que solamente ciertos sectores de la población te pueden comprar cierto tipo de productos. Y esos productos se tienen que diferenciar. Osvaldo no le gustaría que ese Rolls Royce lo trajera alguien que no es su vecino, ¿no? Entonces, eso habla de qué? De categorías muy específicas. Entonces, recuerden cómo surge la empresa J. ¿Sí? Había mucha competencia, había también un mercado balcanizado, y entonces tú tenías que darle a esos segmentos a los cuales te ibas a dirigir un producto, en este caso un automóvil, que fuera ¿qué? Diverso, ¿sí? Que se adecuara a las necesidades de ese segmento al cual tú te vas al cual le vas a vender. La demanda es reducida, mientras que en la empresa E la demanda era sumamente amplia. Por eso empezábamos con esta cuestión de que la empresa J tenía el reto de ser productiva y rentable, produciendo, eh, ¿cómo lo decía Coriat? Series pequeñas y diversas, mientras que la empresa E producía ¿qué? Series, ¿no? Muy largas, muy grandes, porque sabía que lo iba a vender, porque sabía que tenía demanda. En el caso de la empresa J, no. Entonces, estos tenían que hacer series cortas y distintas, porque serie corta, a ver, tal cantidad de autos para este segmento social, tal cantidad de autos con ciertas características para otro segmento social que no tienen que ser iguales al del anterior. ¿Sí me explico, chicos? O sea, esa es la lógica detrás. Cuando ustedes vean estos casos de empresa,
piénsenlo en un contexto macroeconómico, porque la empresa, ¿sí?, establece un modelo de negocios, una estrategia de ganancias en función de condiciones macro. Es la macrofundamentación de la economía. Y eso es muy importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? Entonces, la empresa J está enfrentando un problema de demanda. Y por lo tanto tiene que ser flexible, porque la demanda puede cambiar cuantitativamente, pero también cualitativamente. Y cualitativamente tiene que ver con esa diversificación de la producción, que sea distinta. Porque puede haber segmentos que en un momento me pudieron comprar y luego ya no, y luego quieren tal cosa. Entonces no me funciona esta integración rígida. Me funciona ¿qué? Centrarme en algunas cuestiones que son importantes para mí, y lo demás desconcentrarlo. Por eso aquí dice desconcentración y descentralización. Y entonces, en lugar de una empresa grandotota verticalmente integrada, aquí se van a dar ¿qué? Relaciones de subcontratación con distintos proveedores a los cuales tú les vas a pedir ciertos estándares de calidad, ¿sí? Pero la flexibilidad te la va a dar toda esta cuestión del subcontratismo. ¿Por qué? Porque tú como empresa estableces un contrato con un proveedor para que te surta cierto modelo durante 4 años, pero si el gusto, ¿no?, las condiciones técnicas, todo allá afuera cambia, quien va a perder en un determinado momento es este proveedor, porque tú cambias de proveedor y ahora te vas con otro que te dé las condiciones de producción o los servicios o los bienes que tú necesitas. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a pasar de esta integración a esta descentralización. La empresa se centra en ciertas actividades centrales o core y va a establecer unas redes de ¿qué? De proveeduría. Y en estas redes de proveeduría, pues va a mediar contratos. Y esos contratos, dice, tienen que ser flexibles. Y acuérdense cuando veíamos toda esta teoría de los contratos, en un contrato las partes que los firman preservan su autonomía, ¿sí? Y entonces termina el contrato, termina la relación. Y puede ser que la continúe, o puede ser que no, y que establezca otras relaciones con otras empresas, dependiendo de qué, de estos cambios en el mercado, de estos cambios en las condiciones cualitativas y cuantitativas de la demanda. ¿Sí se entiende esta cuestión? Sí. Recuerden que mañana es su examen, si no preguntan, bueno. Entonces, voy apenas en la primera diapositiva, ¿sí? Entonces, vean, bueno, aquí ya platicamos de todo esto. ¿Cómo se da cómo se transmite la información en la empresa de una manera vertical y jerárquica, ¿sí? Dado esta integración vertical y el cúmulo, ¿no?, de diferentes, ¿cómo se llama?, directivos, de diferentes departamentos. No me acuerdo si era Catalina o en alguna ocasión que se conectó Viviana, pero creo que era Catalina, ¿no? Que veíamos con esta cuestión precisamente con Williamson, que cuando tú integras una parte de tu proceso productivo, ya sea que compres, adquieras a una empresa que tiene eso que tú necesitas y que la hagas parte ahora de tu grupo empresarial, eso te genera costos. Pero mientras esos costos sean menores que lo que te costaría, ¿no?, todo ese proceso en el mercado, le va a convenir a la empresa. Entonces, pero decimos que tú tenías que mantener a una estructura de gobierno. ¿Cómo gobiernas una actividad? Es esto, es la jerarquía en términos administrativos. ¿Qué pasa con la empresa J de acuerdo a lo que estamos hablando? Si es una empresa que ya no está verticalmente integrada, sino hace una actividad y lo demás son redes de proveeduría, la información es horizontal, no es vertical, ¿sí? Y aquí nos hablan de cierta jerarquía porque en estas relaciones con los proveedores, tú tienes que incitar al cumplimiento del contrato, de lo que está establecido. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la empresa J vuelve ¿a dónde? Vuelve al mercado. ¿Sí me explico, chicos? Sí, profesora. Sí. Díganme que sí, por favor. Ok. Entonces, estamos aquí con cómo logra la eficiencia. La empresa E, a través de la producción de un gran volumen
de bienes estandarizados. ¿Por qué? Porque hay mercados crecientes, tenían demanda, pero gracias a que macroeconómicamente se lograron estas condiciones para generar esta demanda. ¿Qué pasa con el contexto que le toca vivir a la empresa J? Hay una gran inestabilidad en la demanda. La demanda puede cambiar en cualquier momento. Hay una gran incertidumbre. Por lo tanto, tú produces en lotes pequeños porque no sabes si lo vas a vender. ¿Sí? Entonces van a ser lotes pequeños, pero también diversificados. ¿Para qué? Para atender a los distintos mercados en función de su poder adquisitivo, su poder de compra. ¿Ok? Ahora, una cuestión importante aquí, y eso no lo vimos porque no leyeron en esa ocasión, en toda esta cuestión del gobierno corporativo. ¿Cómo se maneja el interior de la empresa y cómo se crea este gobierno corporativo? Nosotros aquí hablamos de la empresa, de que la empresa, ¿no? De las condiciones que la pueden hacer única, de las teorías evolucionistas, pero no vemos algo que es bien importante, la estructura financiera de la empresa. A mí me tocó dar un curso ahí en la maestría en economía precisamente esto, ¿no? De la estructura financiera. ¿Cómo financia la empresa sus actividades? Entonces, la empresa E, la empresa estadounidense, o el modelo de empresa estadounidense, nos habla que estas empresas grandototas no se van al banco y le tocan, ¿no? Se financian en el mercado de valores. ¿Ok? Y por eso cuando ustedes leían lo de gobierno corporativo, era tan importante toda esta cuestión de la información clara, precisa, ¿no? Transparente en el momento. ¿Para quién? Para el mercado, para los accionistas, ¿sí? Y entonces, que tú te financies bien el mercado de valores tiene una cuestión importante, que les platicaba en su momento, creo que ustedes, cuando tú adquieres una acción no es para que se le heredes a tu nieto y que digas, mira, tengo una acción de Telmex, ¿no? O tengo una acción de Bachoco. No, en el mercado de valores lo que priva es la especulación. Entonces, tú como inversionista, tú como accionista, ¿no? Lo que estás buscando, ¿qué? Es la ganancia en el corto plazo. Tú estás invirtiendo en esa empresa para poder deshacerte de la acción en el momento en que tú sientas que tiene el precio más alto, ¿no? Y ahí, o mantenerla, si hay una racha en la que estos precios son buenos. ¿Qué va a pasar si la acción, ¿no? que tú tienes o sea, el precio de la acción que tú tienes de una empresa, pues de repente si tú eres accionista te dicen, oye, ¿sabes qué? Que vamos a invertir, entonces va a disminuir tus dividendos. Oye, ¿sabes qué? Que hubo pérdidas y entonces ahora tus dividendos son de tanto. Pues no te va a convenir porque no tienes ese compromiso de por vida con la empresa, no te interesa. Entonces, ¿qué haces? Te deshaces de la acción y puede caer el precio de la acción. Y eso, para todos los directivos que están involucrados en el funcionamiento de la misma, es muy malo. Y se dice que se crea un mercado por el control corporativo. Esa empresa puede ser que adquirida, ¿no? Eliminada, fusionada por una empresa más grandota y cambias a toda la estructura jerárquica y ahora funciona bajo otra lógica. Entonces el mercado de valores tiene este doble filo. ¿Por qué? Porque la empresa se puede financiar ahí, pero también le va a poner presiones financieras, ¿no? Respecto a que tienes que tener o que debes de tener un cierto nivel de rentabilidad y que tienes que estar pagando el precio de la acción en función de lo que están ganando otras empresas similares. Entonces vean, aquí lo único que importa en esta empresa es la relación entre administrador y accionista. Y por eso ustedes lo leyeron con teoría de la agencia. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pasa con la empresa J? Aquí nos hablan, híjole, ¿qué crees? Que generalmente esta empresa forma parte de un grupo corporativo y tiene un banco. Y ese banco es el que va a estar financiando lo que hace la empresa. Recuerden cómo nace, ¿no? Esta empresa, que dije, hubo un problema
y hubo una participación del banco respecto a cómo se iba a reestructurar la empresa y cómo tenía que funcionar y lo que le pedía en términos de rentabilidad. Entonces, en esta empresa japonesa hay otro tipo de relaciones. No es una relación enteramente accionistas-administrador, sino es accionistas, administrador, banco, sindicatos, porque acuérdense que aquí hablamos de la importancia de este trabajador, ¿no? En la negociación, en las negociaciones de primavera, eso no me acuerdo si lo leyeron, si no lo leyeron, léanlo en su momento, cómo se dan los aumentos salariales aquí al interior también de esta empresa J, y eso es muy interesante. Entonces, cuando tú te estás financiando de este tipo, pues tus presiones no son lo mismo que las que va a tener la empresa E, porque se ve a la inversión en un horizonte de largo plazo. Vía del mercado de valores no. Es más, muchas empresas los fondos que tienen lo utilizan para recomprar acciones para que el precio de la acción suba en el mercado, porque tienen la presión de que tienen que estar entregando dividendos a los accionistas, de que el precio tiene que estar estable o subir. Y eso es una presión que trae la empresa. ¿Sí? Entonces, nada más para que lo piensen. Ahora, esta cuestión del gobierno, como les comento, entre la diferencia entre la empresa E y la empresa J, hace que haya un reparto de poder entre accionistas, administradores, empleados en la empresa J. En la empresa E, fíjense, ¿no? Aquí únicamente importa quién, el accionista y el administrador. Ellos son, y teníamos toda esta cuestión de teoría de la agencia. Por eso dice, el objetivo de la empresa está sesgada hacia los accionistas. Lo que importa mantener es un precio alto de la acción que le convenga al accionista. Una de las preguntas decía, ¿y por qué la empresa J es una empresa cooperativa? Porque aquí el administrador tiene que jugar un papel de mediador entre quién, entre el accionista y los empleados de la empresa. Y dice, los accionistas y los empleados están igualmente representados a la hora de negociar en torno al reparto de la riqueza que genera la empresa. Aquí en la empresa E no. Sí se les deja, o sea, en esta cuestión de un mejor salario, pero aquí generalmente ya en esta empresa estadounidense, ya no pensemos en la empresa Ford, en la empresa estadounidense, los últimos años, lo que importa es el accionista y el CEO, nada más. Entonces, aquí en la empresa J, bajo esta lógica japonesa, dice no, es una empresa cooperativa, porque todos, o sea, hay una gran cantidad de grupos de interés en torno a la empresa, mientras que en la empresa estadounidense únicamente son dos grupos, administradores y accionistas. Acá no. Aquí tengo accionistas, empleados, gente de la sociedad civil, ¿no? Los sindicatos, bueno, y que es un sindicato de empresa. Entonces, aquí con la empresa J dice es una empresa cooperativa y buscan en estos grupos de interés lograr la mejor conciliación entre los elementos que constituyen la empresa, que tienen interés en torno al funcionamiento de la empresa. No sé si me expliqué hasta aquí, chicos. Y si les queda claro estas diferencias entre la empresa J y la empresa E, ¿por qué decimos que es una empresa cooperativa? Sí, profesora, para mí sí me queda claro. Osvaldo, Catalina, Israel, Iván, También a mi profesora. ¿sí? Sí, maestra, muy claro. Sí, ¿Sí? doctora, queda claro. Ok, Catalina ya se nos fue, se me hace está desayunando. Ok, No, sí, sí, ya queda claro. ok, entonces fíjese, ¿quiénes son los principales que van a teorizar acerca de la empresa japonesa? Es Aoki, pero toda esta cuestión de la empresa japonesa surge con Ono. Entonces, ¿cuál es el problema con Aoki? Fíjese. Bueno, no hay problema. Vamos a empezar con lo que dice Aoki. Dice, él ve a la empresa J como una empresa cooperativa. Dice, porque los intereses de los empleados se consideran institucionalmente y va a haber un sindicato, pero no es un sindicato de industria. ¿Es un sindicato de qué?
de empresa. Una de las principales ventajas que puede tener un sindicato, o su principal arma de lucha, ¿cuál es? ¿A poco no saben? No están bueno, nunca han estado en un sindicato, me imagino, pero han escuchado de los sindicatos. La relación contractual. Ok, con los sindicatos hay un contrato colectivo, pero ¿qué otra cosa? ¿Cómo hace valer un sindicato eh, cuando siente que hay violaciones en el contrato de trabajo o en ciertas condiciones laborales o en condiciones salariales? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la arma que tiene el sindicato? La huelga. La huelga, ¿ok? Entonces, eh, en la empresa fordista, esta empresa fordista, había grandes sindicatos de industria, ¿sí? Sindicatos nacionales. Y dada la importancia del trabajador en la producción, porque teníamos, o sea, no solamente su contribución a la producción, sino la importancia del trabajador como demanda en la conformación de un mercado, estos sindicatos de industria negociaban con las empresas y establecían, a ver, entonces yo me adecuo, o sea, yo sigo tal ritmo de trabajo, tales normas, tales reglas, pero voy a verlo compensado con qué? Con una jornada de trabajo de tales horas, con ciertas condiciones ahí y con un salario. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia aquí en esta empresa J? Que aquí los sindicatos no son de industria, no son nacionales, son sindicatos de empresa. Y en el mismo libro, el autor en esos capítulos que ustedes revisaron, nos hablaba de qué, de cómo se fue acabando con el sindicato, quitándole, ¿no? Esa principal alma que era la huelga. Entonces, en este sindicato estaba plenamente diseñado ¿para qué? Para que cooperara. ¿Con quién? Con la empresa. ¿Y cómo va a cooperar? Ah, bueno, entonces, vamos a tener, fíjense, ya no vas a ser especializado, ahora te desespecializas y te vuelves polivalente. Y ahora tienes que hacer un montón de funciones. Y dice el trabajador, ¿y qué gano yo? Ah, bueno, fíjate. Van a estar las famosas negociaciones de primavera en las cuales se van a qué? Vamos a negociar, ¿no? El contrato y el salario. Entonces, si hay ganancias, ahí empieza, ¿no? Se te dan ganancias. Si hay pérdidas, aquí las asumes, pero ¿qué crees también? Es el trabajo de por vida. Tú entras a la empresa y no te vamos a despedir, al contrario, se crean mercados de trabajo internos y puedes ir escalando al interior de la empresa y desde lo más bajo puedes llegar a las etapas, a los niveles más altos dentro de la misma. Puedes ser ejecutivo, puedes ser representante sindical dentro de la empresa. Vamos a invertir en ti. Entonces ven al trabajador, fíjense, como una inversión que es importante conservar dentro de la empresa, ¿sí? Y puedes ir escalando. Es el trabajo de por vida. Entonces, este sindicato por eso es cooperativo. Dice, los intereses de los empleados se consideran institucionalmente. Dice, el sindicato es fíjense, no es antagónico a la empresa, que son los sindicatos, tendría que ser algo antagónico, no. El sindicato, dice, es una subestructura de la empresa y como tal se vuelve parte interna de la empresa en el proceso de toma de decisiones. Por eso dice aquí, la empresa al interior se va a crear como un lugar de acuerdos positivos, negativos, pasivos, dinámicos, ¿no? ¿Qué es lo que dice Aoki? ¿Qué es lo que dice Coria? Esa idea es atractiva pero dudosa y va a explicar por qué. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice aquí la administración de la empresa es un elemento clave del equilibrio? Porque el administrador va a mediar ¿entre qué? Entre todos estos intereses, entre el de los accionistas, entre el de los empleados representados por el sindicato, él mismo como grupo administrador, media y tiene que haber un equilibrio. Eso es lo que nos dice Aoki, ¿sí? Por eso ve a la empresa como una empresa cooperativa.
y que al interior surgen acuerdos. ¿Por qué se le critica esta cuestión que dice Aoki? Vean, críticas y complementos, hechos estilizados e intenciones teóricas. Dice, los sindicatos de empresa están perfectamente integrados a los objetivos de la misma. Pero dice aquí, realmente, para la empresa es perfecto, pero dicen aquí, realmente es una forma eficaz de representación de los intereses de los trabajadores. O sea, ¿realmente están plenamente representados sus intereses? O bien, si hay ganancias, o estamos hablando de que es una derrota obrera, porque ojo, esta cuestión, chicos, de la especialización generaba un cierto grado de explotación del trabajo, un ritmo de trabajo. Cuando estamos hablando ahora de estas cuestiones, de la especialización y la polivalencia, estamos hablando de qué? También estamos hablando de otro grado más intenso de explotación del trabajo. ¿Sí? Esto es muy interesante. Ahora, con esta cuestión que nos está dando Aoki y la crítica que se le hace es que vuelve a ver a la empresa similar a lo que veíamos con las teorías neoclásicas o con las posturas neoclásicas. ¿En torno a qué? En torno a contratos. Porque hay una incertidumbre, ¿no? Fuera de la empresa. Entonces, dice aquí, el contrato se tiene que redactar tanto para los trabajadores como para los proveedores. Se tiene que redactar de manera que cree los incentivos para que surjan comportamientos, dice aquí, equitativos y eficientes. Entonces vuelven a la noción de empresa como nexo de contratos. Dice, explícitos e implícitos. ¿Sí? Puede haber un nexo de contratos explícito y esta cuestión del trabajo de por vida, no necesariamente dice ahí en el contrato, te contratamos de por vida, no, pero sabes que está implícito en eso, que cuando entras a una empresa, en este caso, esta empresa, ibas a poder escalar a lo largo y hasta que te jubilaras. ¿Sí? Entonces, fíjense, volvemos a esa definición de empresa, especie de contratos de intercambio, una estructura de intercambios de información, contrario a lo que habíamos ya empezado a revisar, a la empresa como qué, como algo más que un contrato, como un espacio donde se gesta conocimiento, donde se comparte experiencia, donde se crea, donde se innova, ¿no? Entonces, esa es la crítica que se le hace a esta visión de Aoki, que se centra en los contratos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa es mucho más que eso. ¿Hasta aquí queda claro? Que es la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las críticas a esta visión de Aoki? Entonces hay dos. Lo primero, ¿no? El papel de los sindicatos de empresa y realmente las ganancias o pérdidas del sector obrero. Y la segunda, esta cuestión de ver nuevamente a la empresa como un nexo de contratos. Y la capacidad de la empresa para generar comportamientos eficientes, ¿no? Entre las partes que median, o sea, que están detrás de estos contratos. Llámense empleados, llámense proveedores. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profesora. Bueno, a ver, entonces voy a apurar. Entonces dice aquí, ¿qué es necesario hacer? Regresar a ONU, ¿no? Repensar a la empresa, ¿no? Como lo vio ONU. Y entonces ahora vemos a la empresa J y a la empresa O. La empresa J es la de Aoki, pero la empresa O es la de ONU y por eso es la empresa O la del onismo. Y vemos aquí que en el onismo dice es un conjunto de innovaciones en términos de organización, institucionales y de relación en la gestión de la producción. Vean, no vamos a considerar en la visión de ONU a la empresa como una estructura de intercambio de información. Dice no, es un lugar, es un espacio donde se da una combinación productiva en la cual se valoriza un capital material e inmaterial. ¿Sí? Hay una valorización de un capital físico, pero también un capital humano, conocimiento.
Dice que se ha acumulado, acumulación tenedora de conocimiento, sobre la base de dispositivos de organización y acuerdos sociales. Entonces no son contratos, son acuerdos. Acuerdos que cambian ¿qué? El funcionamiento de una sociedad. ¿Sí? Porque estamos hablando que todas estas redes de proveeduría, fíjense, vas a tener los trabajadores aquí de la empresa, van a tener un trabajo de por vida, pero ¿quiénes sufren los cambios en la demanda? Las empresas proveedoras y los trabajadores que están en esas empresas proveedoras, porque si de repente lo que tú haces ya no cumple con los estándares que te está pidiendo la empresa, ¿no? En este caso tu cliente, la empresa principal, pues ya no eres su proveedor. Y adiós con con esa empresa, o las capacidades de esa empresa de estos servicios de proveeduría pueden ya no ser adecuadas para lo que está pidiendo la demanda, y entonces pierden los proveedores. Ellos son quienes sufren, quienes amortiguan todos estos cambios, ¿no? En la demanda de la empresa grandotota. Entonces, fíjense, al final hay cambios económicos, sociales, políticos. Y estamos hablando que no son contratos, sino son acuerdos sociales. Por eso dice fuera y dentro de la empresa. Y entonces vamos a ver a la empresa como algo que produce. No nos centramos en el intercambio, que es lo que vemos cuando vemos a la empresa como un contrato, como un nexo de contratos. No, vemos a la empresa como un lugar donde se gesta la producción, donde se valoriza un capital material e inmaterial. ¿Sí? Por eso nos dice, es un conjunto de innovaciones en la gestión de la producción. Si nosotros analizamos a la empresa como nos dice Aoki, pues solamente vemos a la empresa como contratos, intercambio. No, la empresa produce y hay que verlo ahí. Y con todas estas innovaciones que se hicieron, ¿no? En la organización del trabajo y en la organización de la producción, vamos a ahorrar ¿qué? Tiempo, vamos a controlar, ¿no? Ciertos procesos de distintas maneras, y eso va a permitir que se valorice el capital. ¿Qué significa valorizar el capital? Que sea rentable producir bajo esa estrategia. Yo les decía que leyeran ahí en el Classroom, que les puse una cuestión de toda de lo del cambio de herramientas, ¿no? El ahorro en el cambio de herramientas, porque fíjense, en Japón, y dice la nota, es muy caro el precio de la tierra. Si ustedes van a Japón, o sea, hay unos departamentos, microdepartamentos, o sea, yo creo que los del Infonavit aquí están grandes, ¿sí? Unos departamentos chiquititos y que te cuestan carísimos. Y aparte no es tan fácil para ti como extranjero que te renten un departamento en Japón, ¿eh? O sea, tienes que contratar una compañía que te permite hacer ahí el contrato con quien te va a arrendar, tienes que tener Bueno, no, es un relajo, ¿no? Pero en Japón todo es carísimo y la tierra mucho más. Entonces, ¿por qué creen que se da toda esta cuestión de los lotes pequeños? Porque los japoneses, y en específico la empresa, no podía tener una hectárea con un montón de autos, porque era carísimo. Entonces decían, tenemos que tener los autos, y de inventarios, ¿no? Precisos que me esté demandando el mercado. Por eso es que la Lean Production, producir en el momento preciso. Y decían, a ver, vamos a producir tal cantidad, ¿no? Un lote de tales dimensiones de un determinado auto, pero tenemos que poder hacer al mismo tiempo variaciones para producir otro tipo de auto, y tenemos que cambiar herramientas. Y ahí en la nota decía cuánto tiempo tardaba en un primer momento cambiar las herramientas. Y eran días, chicos. Entonces imagínense parar un proceso productivo días para poder ¿qué? Para poder, ¿no? Cambiar las herramientas que te permitieran modificar el modelo de automóvil. Por eso decían, híjole, entre cambio de herramientas y cambio de herramientas tengo que producir la mayor cantidad posible de un modelo, pero no me salen las cuentas porque lo debo de tener ahí, ¿no? En un espacio físico, y eso me cuesta. Entonces, por eso era tan importante las innovaciones en cómo se gestionaba la producción. Y se hicieron innovaciones de tal magnitud que ese intercambio de herramientas, ¿sí?
pasó de días a creo que a una hora y algo. Yo creo que ya lo han de haber bajado mucho más. Entonces, es resultado de ese cambio en las condiciones. Por eso dice aquí, ¿no? Dice, la jerarquía, los modos en que se coordinan y toda esta cuestión, todos los elementos al interior de la empresa, es más allá del intercambio de información. Es para ahorrar tiempo, para asegurar cierto control. ¿Control de qué? Del proceso productivo y de la calidad del producto. Y eso permite que valorizar el capital, ser rentable. No sé si se entiendan estas cuestiones. Sí, no, ya se fueron, ya vamos a acabar. Sí, doctora. Ah, te ríes, ¿verdad? José No. Carlos, si estás aquí viendo la novela, se me hace, o te están dando un masaje o no sé qué. A No. ver, no, sí es cierto. A ver, entonces, vean, ¿cómo se ve la empresa con ONO? Dice, es un lugar donde se consolidan innovaciones, ¿no? En torno a qué, a cómo se coordinan las tareas de los trabajadores, cómo se divide, ¿no? El trabajo. Y aquí me dicen, es una gestión del trabajo, lo que platicábamos, corriente abajo hacia arriba, trabajo flexible y compartido, se rompe con el paradigma tayloriano, vamos a ganar productividad no a través de economías de escala y una producción en volumen, sino a través de una estrategia de variedad, producir, ¿sí? Lotes pequeños pero distintos de distintos modelos. ¿Para qué? Para diferentes segmentos de mercado. Eso a nivel del taller. A nivel de la empresa, dice, son líneas de comunicación transfuncionales. Ya no significa va a haber una jerarquía, obvio, ¿no? Pero estamos hablando que ya la información, bueno, sí, la comunicación, ¿no? La comunicación no es nada más que está el conocimiento centrado en una persona. Aquí el conocimiento está que al mismo nivel y hay que compartirlo, ¿no? Por eso son líneas de comunicación transfuncionales entre distintas funciones, actividades. Y también, ¿no? En esta cuestión de la división del trabajo, estamos hablando de estas cuestiones de ya no una empresa verticalmente integrada, sino estamos hablando de qué? De relaciones entre empresas, entre la empresa matriz, la fabricante del auto, con todos sus proveedores, ¿no? Con todos estos subcontratistas. Las relaciones que se dan con sus empleados, en términos de qué, de lo que les decía, el empleo de por vida, la relación salarial, son innovaciones, no son contratos. Tenemos que verlos en una escala mucho más amplia como acuerdos sociales, ¿sí? No una visión meramente contractual. Y entonces ya aquí para cerrar, no me acuerdo si se les preguntaba ahí en el documento de Chandler, que creo que no. Y aquí nos hablaban, bueno, de otra cuestión que era la empresa M, pero bueno, eso sí no se los, no viene ahí en el examen y bueno, aquí nada más quedaría. Entonces, ¿esto queda claro, chicos? Esta cuestión de su último cuestionario. Sí, profesora. Profesora. Sí, hijo, son unos ingratos, me dicen sí, pero ni se manifiestan ni nada. Ok, Doctora, dime, yo tengo una duda. Israel. A lo mejor se sale un poquito del tema, pero me gustaría si pudiera explicar qué son o a qué se refiere el concepto de hechos estilizados. Últimamente lo he visto mucho, pero no entiendo bien exactamente qué son hechos estilizados. Fíjate, a ver, tú que tienes ahí para que yo no me salga, googleale. Fíjate cuál es la definición de hechos estilizados. Sí, de hecho lo googleé y bueno, Perfecto. la primera búsqueda dice, por ejemplo, de Banxico, ¿no? Hechos estilizados del ciclo económico en los Estados Unidos, diferentes autores han aplicado. Bueno, Búscalo ahí o en me, Wikipedia. Es más allá de Banjico. Búscale, ¿qué son los hechos estilizados? me habla de Caldor, los conocidos hechos de Caldor, Busca así como hechos estilizados. hechos estilizados del crecimiento económico, resumen las propiedades estadísticas de largo plazo del crecimiento económico. Ah, Propiedades, pero así ponle, ¿qué son los hechos hechos estilizados? ¿Qué se estilizados, entiende por hechos define. estilizados?
hechos estilizados, definición. Me regreso aquí donde está esto. Aquí está. Ah, acá está, creo. Los hechos estilizados son los comportamientos observados y caracterizados como típicos sobre un tema específico en la economía. Entonces, cuando tú estás hablando de los hechos estilizados en la empresa honesta, ¿te hablan de qué? De esas características específicas de una determinada situación. En este caso nos dicen, como hechos estilizados en la visión honesta de la empresa, vemos a la empresa como un lugar donde se consolidan cierto tipo de innovaciones, ¿no? En la división del trabajo, en la forma en que se coordinan las tareas y te hablan de cuáles son las características principales, ¿no? De esto. Y te hablan gestión del trabajo flexible, innovaciones organizacionales por la comunicación transfuncional, relaciones interempresa, ya no dentro de la empresa. Entonces, esos son los hechos estilizados, lo que caracteriza, las características principales, ¿no? De esta empresa honesta. Si tú ves los hechos estilizados del crecimiento bajo cierta cuestión, ¿qué vas a ver? Características principales de una situación en un determinado contexto. ¿Sí me explico, Israel? Sí, sí, doctora, ya me quedó ¿Sí? claro. Ok. Sí, Entonces, gracias. no, de nada. ¿Alguien más, chicos? A ver, son 9:44. Tenemos 15 minutos. Algo, yo les decía, tengan alguna pregunta que no les haya quedado claro de algo que hayamos visto. Recuerden que mañana es el examen. Profesora, Dime, solo quiero preguntarle algo. dime. Si estoy en lo correcto, porque estaba leyendo una lectura, pero el espíritu Toyota se refiere a los dos pilares que menciona Ono, ¿cómo se dice? O no. Ajá. Sí, o sea, sí se refiere a eso específicamente, el espíritu Toyota. Bueno, a ver, déjame aquí, dejo de compartirles esta pantalla. Me voy a, aquí buscamos para que lo veamos aquí. Denme un minutito. Aquí estamos hablando. No me acuerdo si lo tenía ya aquí en Coriat pensar al revés. Ok, fíjate. Entonces les comparto aquí la pantalla, nada más en un ratito. Me dicen cuando lo vean. Ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Ok. Entonces, miren, cuando estamos hablando de este espíritu Toyota, ¿sí? Aquí dice el espíritu Toyota. Recuerden que aquí estamos hablando de repensar el modelo estadounidense. Entonces hablamos de la fábrica mínima, ¿no? Cuando estamos hablando de Toyota, siempre nos dicen cero existencias. Esa es eh, la visión central. Dice, no, a ver, no es ver las existencias, es lo que implican esas existencias. Porque nos habla de qué? De que hay. Acuérdense también en una visión de cuentas nacionales lo que implican los inventarios para una empresa. Los inventarios es una inversión, ¿sí? Entonces, algo que tú tienes ahí en racks, como el que pueden ver ustedes ahí en la pantalla, nos está hablando de qué? De algo que no está vendiendo o que está esperando que se le consuma si es un insumo intermedio. Pero tenerlos ahí es costoso para la empresa, porque es una inversión, ¿sí? Que puede perder su vida útil, puede ya dejar de ser funcional, se puede averiar, no sabes cuándo va a salir, ¿no? Entonces, si estamos hablando que ¿a quién le convenía tener esa gran cantidad de inventarios? Pues a la empresa a la empresa fordista, porque sabía que lo iba a ir almacenando, la tierra no era cara, lo iba a sacar, si había un defecto de calidad, si algo se descomponía, ahí lo tenías a la mano, etc.
pero bajo las condiciones de la empresa japonesa era muy caro. Entonces, una de las cuestiones centrales en este espíritu Toyota es la fábrica mínima, la fábrica delgada. ¿Sí? Entonces, dice, vamos a buscar ser rentables a través de la gestión del manejo de las existencias. Las existencias te gritan de que hay un problema detrás, que es una empresa que está con un sobreefectivo, está invirtiendo de más porque ahí está y no se está moviendo. Y esos productos significa que la empresa no solamente tiene un sobreefectivo en términos de inventario, sino también puede tener un sobreefectivo en términos de maquinaria, pero y también de trabajadores. Entonces dice, vamos a funcionar en función de, o sea, vamos a funcionar de acuerdo a lo que nos dice la demanda, el mercado. ¿Y vamos a qué? A reducir a lo mínimo las funciones, o sea, nuestras funciones, el equipo y el personal estrictamente requerido para satisfacer la demanda. Por eso veíamos la importancia del trabajador polivalente, de que en función del cambio de la demanda, cambiabas al trabajador en diferentes actividades. Pero una de las cuestiones centrales de ese espíritu Toyota es esta fábrica mínima, esta fábrica delgada. Y puede ser delgada, ¿por qué? Porque ya no creció como la empresa sino que se centra en actividades centrales, o sea, se adelgaza, se hace pequeña y establece relaciones de ¿qué? De proveeduría. Entonces ya no necesitas invertir, alguien va a invertir por ti. ¿Sí? Y dice aquí, eso te permite reducir tus costos disminuyendo el efectivo, o sea, disminuyendo tus inversiones. Y también dice, es el método y uno de los elementos centrales en este espíritu Toyota de la fábrica mínima, el Kanban, que es la gestión de los efectivos por la vía de las existencias. ¿Qué quiere decir? Que si tú de repente ves que se te van acumulando existencias, significa que tienes que actuar en función de ¿qué? De tus efectivos humanos, físicos, y tienes que actuar en consecuencia. ¿Para qué? Para que no tengas esta acumulación de existencias. Por eso, dice aquí, la empresa tiene que ser delgada y esa delgadez hace que sea flexible ante lo que le estaba platicando, fluctuaciones cuantitativas y cualitativas de la demanda. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas es la fábrica mínima, la fábrica delgada. ¿Sale? En este espíritu. ¿Qué es el espíritu Toyota? Es pensar al revés la herencia estadounidense. ¿Sí? Y nos hablan también aquí de estos canales de comunicación, ya no en esta estructura jerárquica. Estamos hablando de qué? De trabajo, ¿no? De equipos, de un control directo del proceso entre qué? Entre todos los involucrados en el mismo. No esta línea, en esta especialización, sino en esta polivalencia de los trabajadores, a cualquier nivel, ¿eh? Entonces va a haber un flujo de producción continuo, la empresa produce pero bajo una lógica distinta de lo que lo hacía la empresa americana. Entonces aquí, ¿no? Por eso dice, el espíritu Toyota tiene dos pilares. El espíritu, ¿no? El método Toyota se construye bajo dos pilares. La producción en el momento preciso, y es lo que te digo, la fábrica mínima que gestiona sus existencias en función de la demanda. Les platicaba del auto, ¿no? Que yo compré. Entonces, que no había gris, pues entonces el azul le llega en 15 días. Entonces, yo me imagino que les mandan ahí por computadora y llega ya Suzuki en Japón, que en América o en México están pidiendo tal cantidad de autos de tal modelo en este color. Y la empresa empieza a funcionar en función de esto, ¿no? La producción en el momento preciso. Me lo mandan, o si ya lo tienen porque, bueno, lo mandan. Y la autoactivación, ¿de quién? De los trabajadores en esos equipos, de la polivalencia. Por eso dicen, el espíritu Toyota no es una técnica de cero existencias, es mucho más. ¿Sí? Entonces este espíritu, esta práctica productiva, tiene dos pilares.
la fábrica mínima y la producción en el momento preciso y la polivalencia de los trabajadores. ¿Sí? ¿Sí me explico un poquito, Catalina? Sí, sí, profesora, ya me queda más claro. Sí, bueno, eso espero. Otra pregunta, chicos, sea de esto o de otra cosa. A mí no me queda muy claro en qué momento se diferencia la empresa japonesa de la unista, o sea, se diferencia por esto de la base de los contratos y Fíjate, ¿qué significa ver a la empresa como un nexo de contratos? que es una manera de controlar las transacciones de Tú algún estás modo. controlando una transacción. Estás viendo a la empresa como que, pues que lo que importa es la transacción que se da al interior, o sea, los mercados que se crean al interior de la empresa y fuera de la empresa. Y acuérdate que el contrato trae detrás una estructura de incentivos. Y esos incentivos van a permitir que se den ciertos comportamientos o que no se den ciertos comportamientos. ¿Cuál es el problema y cuál es la crítica? Ver a la empresa como un nexo de contratos y dejas de ver, ¿no?, a la empresa como un lugar donde se gestan innovaciones organizacionales y productivas. ¿Sí? O sea, dejas saber, o sea, pierdes esa visión de la empresa como productora. Si yo te digo, es que la empresa es un nexo de contratos, y dices, híjole, pues entonces es el intercambio. Y dejas de lado todas aquellas innovaciones que te permiten cambios en la producción, cambios en la gestión del trabajo. Esa es la crítica que se le hace a Aoki. ¿Sí? O sea, tiende más a todas estas posturas ortodoxas que lo que realmente es una empresa. En una empresa se produce. Y todas las empresas no producen de la misma forma. Y hay métodos de producción y de organización que pueden cambiar la forma en que se produce socialmente. ¿Sí me explico, Osvaldo? Entonces, cuando tú ves a la empresa como contratos, pues lo que importa es el intercambio y no la producción, que es lo que realmente hace la empresa. Tienes que voltear a lo que realmente hace la empresa, que esa es la crítica que se le hace a la teoría neoclásica. Ves a la empresa únicamente como una función de producción, pero no te asomas a lo que pasa dentro de la empresa. Sí, 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 no sé si me estoy explicando en esta cuestión. En esa parte sí, o sea, es que yo pensaba, bueno, no sé muy bien diferenciar en qué momento más bien, se diferencian, valga la redundancia, la empresa japonesa y la unista, porque se supone que cuando yo iba leyendo, pues se supone que era como lo mismo, la empresa japonesa y la unista, A ¿no? ver, fíjate, tú lees un proceso, ¿no? Entonces, Osvaldo y Catalina están viendo el surgimiento de esta empresa y llega Aoki y empieza a escribir un libro y va a tratar de establecer las características, los hechos estilizados de eso que ve, de eso que se llama empresa, ¿no? Empresa Toyota, el espíritu Toyota, y dice, a ver, destacas estas cosas. Entonces, lo que yo veo aquí es que se dieron innovaciones contractuales, que la empresa, a la hora de hacer estas cuestiones, la vamos a ver como un lugar donde se intercambia información. Fíjate, se intercambia información. Y esta información, el intercambio de esta información, va a estar mediada por contratos, al interior y al exterior. Y esos contratos tienen una serie de incentivos. Y Catalina es Ono y dice, espérame, ¿no? Es que esto no va por aquí. La empresa es comunicación. ¿Cómo comunicas? ¿Cómo gestas conocimiento? Un espacio que no es intercambio, sino es producción. ¿Y qué innovación? O sea, y los hechos estilizados que va a establecer Ono van en función de todas las innovaciones al momento de producir. Innovaciones en la forma del tipo de trabajador que tú necesitas. Y esto trae que cambios a nivel social que no vienen, o sea, que superan esta visión de un contrato. Son dos visiones distintas y por eso dice Coriat, si queremos nosotros entender a plenitud a Toyota, debemos dejar de verla simplemente con esta visión simplista de los contratos y tenemos que verla como un lugar donde se dieron innovaciones importantes en términos de producción y de gestión del trabajo.
y lo que ello trajo en términos productivos para la empresa, pero también sociales. ¿Sí me explico, Osvaldo? Sí, o sea, entonces la empresa que analizan es la misma, solo que la analizan de manera diferente. La analizan de manera diferente. Ok, sí, perfecto. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta, no de esto, de alguna otra cosa? ¿Ya están así, pero como cuchillito para el examen de mañana? ¿Es eso? No, ¿No? No, No, ¿Por qué no? pues no hay tiempo de estudiar. Aunque no hay tiempo. Si es lo que hacen, nada más estudiar. ¿O trabajan? Sí, también. Bueno. Ok, entonces, a ver, si no tienen preguntas, pues el examen es el día de mañana. A ver, permítanme, detengo aquí la grabación.